Hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No descansaremos, estamos trabajando todos los días, haciendo todo lo que humanamente es posible hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Solo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en eso estamos. Y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba. Yo tengo el compromiso de llegar a conocer toda la verdad. Digamos que es la evolución del discurso y de las intenciones que, por más buenas que puedan ser, uno no puede vivir de ellas. Los hechos se nos vienen encima con la terca realidad. Yo no dudo en lo más mínimo de la genuina convicción del presidente en resolver el problema. El asunto está en que no. Así ahorita verá incluso también por qué se lo dijo. El grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha investigado el caso Ayotzinapa entregó su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. El GIEI se va denunciando que hubo muchos obstáculos y que se ocultó información, lo cual es casi imposible saber qué pasó con los normalistas o cuál es su destino, qué fue lo que pasó con ellos. Hay información de origen que sigue teniendo vigencia, pero hay mucha más nueva información que rompe con algunos de los asuntos que inicialmente se hicieron y que se consideraron como ciertos. Veamos esto para conversar a detalle con el grupo. El grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin que el caso haya sido esclarecido por las autoridades. Los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, dieron a conocer los avances y obstáculos en la investigación que realizaron por 8 años. Beristain dijo que este informe muestra los diferentes niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes. Policía ministerial, sobre la cual se ha investigado muy poco, recorrió todas las escenas del crimen esa noche y además persiguió a los sobrevivientes del quinto autobús. Les persiguió y les trató de detener y disparar, ¿no? Señaló además contradicciones en los informes oficiales sobre el lugar en el que fue encontrado el cuerpo del normalista Julio César Mondragón. El informe detalla que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, dio seguimiento a los normalistas, incluso un agente de este acudió al lugar el día de los hechos. El informe señala además que en los archivos encontrados en el CISEN en 2021 y que fueron proporcionados por las propias autoridades, el GIEI encontró registros en video de sesiones de interrogatorio de detenidos acusados de participar en el ataque y en la desaparición de los normalistas, que incluyen torturas. Durante años se había ocultado la participación de agentes del CISEN en dichas actividades como detenciones o interrogatorios, según indica el informe. Beristain aseguró que aunque concluyen su labor en el caso, debe haber una supervisión internacional para que exista una resolución efectiva. Ayer tuvimos una reunión con los papás y mamás y dijimos, bueno, el caso no termina aquí, no termina porque nosotros nos vamos, están sus representantes, aquí está el informe, estas son las herramientas, eso no se puede cerrar, este es el camino que queda. Para el Heraldo Televisión, Diana Martínez. Bueno, hablemos del informe y qué pasó con estas conclusiones finales del GIEI. Le quiero agradecer a Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ángela, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, el gusto nuestro. Oye, a ver, como que queda la impresión
por lo menos en esta lectura inicial, que quedan demasiadas pistas y que por más que ustedes batallaron, lo decíamos hoy en radio, lo hemos venido diciendo, lo hemos escrito, por más que ustedes le batallaron, no pudieron llegar hasta lugares en donde quizá las conclusiones les hubieran sido a ustedes fundamentales para poder tener una, digamos, para poder ayudar, diría yo antes que nada, a los padres, madres de familia, a los normalistas, a la propia normal y a la sociedad mexicana en su conjunto, Ángela. Sí, lamentablemente, digamos que la insistencia del GIEI en esta información es porque precisamente los mismos documentos muestran que es información vital para establecer quiénes participaron, paraderos, cómo fue el traslado, quiénes intervinieron. Los mismos documentos narran, como lo leímos hoy en la entrega del informe y como aparece en el informe, que inclusive hay afirmaciones a través de comunicaciones telefónicas en donde se permite establecer que por lo menos tenían 17 muchachos detenidos en un sitio que le dicen La Cueva, que otros habían sido trasladados, que otros habían sido pedidos por un ministerial para que se entregaran por lo menos 10 para evitar que siguiera creciendo el asunto. Y toda esta información lo que nos permite decir es que el total del contenido de esas comunicaciones pues aportarían un camino vital para saber todo lo que sucedió. Y lo segundo es que la estructuración de un Estado con un nivel de control como el que se tenía de los estudiantes, pues lo que permite decir es que si nosotros hemos comprobado que a los estudiantes, no en el año 2014, sino históricamente, han sido objeto de verificación, seguimiento, acompañamiento, infiltración, pues lo que permite decir es que cuando los desaparecen entre las 9:20 de la noche y las 10:15 de la noche del 26 de septiembre, resulta por lo menos extraño que no haya un solo documento, ni un solo informe, ni una sola información que permita decir qué pasó, dónde están, cómo se los llevaron y quiénes intervinieron. Estos documentos que hemos insistido, pues obviamente pertenecen a esferas que entendemos tienen mucha relación con la labor de inteligencia del Estado y que permitirían aportar, sin lugar a dudas, elementos fundamentales para esta investigación. Ángela, a ver, varias preguntas que nos hacemos. Una es, ahorita lo mencionaste, utilizaste esta palabra infiltrado. ¿Pudo haber estado la normal infiltrada por grupos de la delincuencia organizada? No, y esto lo hemos venido también estudiando, investigando, e inclusive en toda la información que se extrajo de Sedena, de Guardia Nacional, de Policía Ministerial, perdón, de Policía Municipal o de Policía Federal, no encontramos un solo documento que permita decir que la normal estuviese infiltrada por crimen organizado, ni que ningún muchacho perteneciera, porque al contrario sí encontramos muchos documentos que Sedena recibió información de que diferentes alcaldes de diferentes municipios, personal de policía municipal, personal de seguridad pública e incluso personal ministerial tenía relación con crimen organizado y también miembros de Sedena. De los muchachos, por los nombres, por la normal o por estos elementos, nunca hemos encontrado un documento ni nos han entregado un documento que permita decir que esto habría sido un hecho. Un asunto que desde el principio llamó la atención. Nunca fue, no sé si la palabra, Ángela, deba de ser investigado o interrogado el director de la normal. ¿Ese es un dato importante o no lo es? Yo creo que en todo esto, cualquier información que se pueda recibir en entrevista, no solamente es un dato importante, es un dato vital, porque
cada quien dentro de esa construcción va aportando un pedacito para construir los hechos como sucedieron. Pero el tema también tiene que ver con que no solamente él dejó quienes no hayan sido llamados, sino no han sido llamados muchas de las personas que sí participaron en los hechos. Claro. Y esto significa que se está quedando de manera mutilada la información, porque todos lo sabemos, pues cada quien realizaba una parte del trabajo, estaba en un lugar, tenía relación con X o con Y situación, y toda esa información no se ha recaudado. Sí. No se ha llamado a gente que, por ejemplo, era subdirector o director de seguridad pública en la región, ni tampoco en el municipio de Iguala. No se ha llamado a gente que ha pedido el GIEI, que tenía que ver con asesores, asistentes o funcionarios que participaban en las reuniones de Guerrero Seguro y que conocían desde marzo del 2014 que la Policía Municipal de Iguala estaba coludida con el crimen organizado. Sí. No se ha llamado tampoco a personas como el comandante de la 9ª región, que efectivamente trabajó sobre estos aspectos y solamente tiene una declaración en donde incluso dice que él no sabía que había crimen organizado en la región. Son cosas que salen de contexto y que uno dice, ¿cómo va a ser posible que viendo todos los documentos en donde es claro que el crimen organizado y 4, 5, 6 grupos, que entre otras se transforman, porque no son grupos que digamos permanezcan, sino ahí hay una relación de grupos históricamente criminales que han generado violencia, control y poder en la región, que no sabía tampoco que había narcotráfico ni trasiego de drogas, cuando había detenciones hechas por Sedena por trasiego en camiones y en espacios acomodados para ello. Entonces, todos estos elementos significan que también se ha dejado de preguntar muchas cosas vitales, ¿no? Oye, Ángela, a ver, otro de los asuntos ahí que llama, digamos, que con el informe y con lo que ustedes hoy han dicho y que han venido diciendo, por cierto, o sea, creo que hoy es la conclusión de lo que han venido diciendo, hoy hay pocos nuevos hallazgos, es una conclusión de un trabajo de años, más bien es lo que me parece que hoy vimos. Déjame plantearte lo siguiente, ¿el presidente está rebasado en esto? Cuando digo esto, quiero decir, el presidente no pudo tener la fuerza para que los llamados al ejército se tuvieran que presentar, los de la Marina, etcétera. Ahí, ¿cómo lo ves? Porque yo supongo que más allá de cualquier cosa, el presidente manifestó una voluntad genuina por resolver el asunto. Sí, yo creo que, y siempre lo he pensado, que entre otras, el avance que pudimos hacer fue por esa voluntad y por esa decisión. Pero también es un hecho que uno tiene que llamar la atención en el sentido de que la obligación de investigación no debe depender de la voluntad de una o dos personas, sí, sino de la obligación de realizar una investigación exhaustiva y eficiente. Pero sin embargo, la intervención del presidente ha sido un factor que ha ayudado, y siempre lo hemos dicho, a avanzar indiscutiblemente. Y yo voy a decir esto porque también se lo expresé directamente en la conferencia de hoy. Creo que hay sistemas que generan un punto de presión que no es posible rebasar así se tenga la intención. Y creo que eso también debe ser parte del convencimiento y del conocimiento de un sistema que ha manejado durante muchos años el poder y el control. Y que realmente no obedece a otros criterios que a los propios. Y esto me lleva a mí a la conclusión de que puede haber la voluntad, puede haber la intención. Para mí, claramente hay una desobediencia. En términos genuinos, inclusive eso se considera un comportamiento disciplinario y ético y además penal. Pero independientemente, pues cada elemento hay que valorarlo en su contexto. Creo que esto serviría para romper esos sistemas tan fuertes
E inclusive, hay que decirlo, es evidente que hay un disgusto de estas personas con una persona que ha querido también investigar el caso, que es Alejandro Encinas, y tiene ya una posición, para mí, en situaciones bien complejas, en donde incluso pues fue espiado y tiene Pegasus. O sea, son temas que rebasan ya cualquier racionalidad y cualquier elemento, ¿no? Ahora sí que dicho de manera quizás hasta nostálgica, Ángela, hasta aquí llegaron ustedes, ¿verdad? Sí, Javier. Sí. Hasta aquí llegamos y somos conscientes también de que pues quedarnos sin más información tampoco serviría, porque pues no tendríamos cómo trabajar, ¿no? Sí, Nosotros trabajamos tratando de empujar permanentemente algo que no se movía, algo que incluso se movió y después se paró y empezó a echar reversa. Sí. Y seguimos empujando hasta hoy y hasta el 31 de julio, que es el vencimiento de nuestro mandato. Gracias por tu participación, gracias por estos años. ¿Cuántos años estuvieron acá, Ángela? Inicialmente nosotros llegamos 2015 en marzo, nos vamos a abril 2016. ¿Regresan? Yo reintegro 2019 como asistencia técnica, que se llamaba GAT, 2019-2020, y el GIEI reintegra en el 21, completo. Bueno, ¿qué te regresa a Chile o a dónde vas ahora? No, yo soy colombiana. Colombiana, perdón, quise decir. Quise decir, oye, y el país está interesante, ¿no? Ahora, ¿no? Muy bien, sí, bastante interesante. Hay muchas circunstancias bien interesantes, hay cambios, hay modificaciones, hay sistemas también muy fuertes y hay una particularidad de movilidad que hay que mirarla y analizar. Bueno, ahora experiencia, tiempo, y a ver cómo le va al señor Petrov. Y muchas gracias que estuviste con nosotros, Ángela. Gracias, gracias. No, bien. Un abrazo, gracias. Para ti, gracias.